Silencio. Luces, cámara, acción. En el mundo necesitamos mayor equidad, y no solo como concepto, sino como realidad. Libertad de movimiento, libertad de expresión, no esclavitud. La Organización de las Naciones Unidas ha luchado por esto durante muchos años, y el cine no es ajeno. Vamos con nuestro cortometraje del día, Recuerdos, del guionista y director Joaquín Saucedo, surgido de la Escuela de Cine Veracruzana Luis Buñuel. Para allá, güero. Eh. Ey. Ey. ¡Güero! 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 ¡Cristóbal! Está. Ya se iba con otro cabrón. Pues sí, Cristóbal. Fíjate que ya te lo habían agarrado, pero pues yo te lo cuido. Ya sabes. ¿Y eso para qué lo quieres? ¿Qué? ¿Para qué crees? No, pues no sé, Cristóbal. Oye, no te preocupes si no tienes para comer, ¿eh? Mira. Aquí hay. Ahí vemos. Órale. Gracias. Sí, que les Cuídale. vaya bien. ¡Se cuidan! A ver cuánto nos dura.
¿Qué hiciste, cabrón? Bueno, ¿qué hiciste? No chingues, cabrón. Es lo único que había. Sí, güero. Pero era eso, o morirse de hambre. No se puede vivir de recuerdos. De vez en cuando viene a verme, es la güera sensación. De vez en cuando y tengo suerte, pues la sueño con calor. Oh, 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 oh. Y solo quiero verle, y solo y más beberme de sus labios, la pasión que se me brota del alma. Desde la Huaca Nueva yo ando buscando a la güera en Cuernavaca y qué sé yo. En donde quiera y que fuera, es que la güera está linda pa' chuparse los dedos. 1 más 1 son 2, a 1 y son 3. La güera, yo y el bebé. A continuación vamos a nuestra sección de animación con Jorge Serrallonga, que nos presenta un cortometraje extraordinario, Un cuento, del director francés Guillaume Arantes, realizado en 2015. El tema es muy valiente, la violencia de género. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Serrallonga y en este momento quisiera platicarles acerca de un corto que tiene un gran contenido social. Se llama Un cuento, de Guillermo Arantes.
Con una duración de 2:28, Guillermo Arantes nos lleva a través de una historia sin diálogos el cómo está detonado un problema social en el cual la violencia intrafamiliar se ve expuesta en todos sus sentidos. La historia nos narra cómo dentro de un edificio se escuchan algunos gritos de una dama en desgracia y aparece un caballero enmascarado encima de su corcel, atravesando diferentes problemáticas para llegar a esa habitación. Y en la habitación está un ogro, el cual está agrediendo físicamente a una princesa, y el caballero comienza a tener esos conflictos para liberar a la princesa. El final de la historia tiene un twist bastante importante que la verdad no quisiera estropeárselos dentro de esta charla, por eso los invito a buscar un cuento dentro de las plataformas digitales. Gobelin creo que debería ser considerada como una de las escuelas más importantes para hacer joyas de la animación, con una técnica tradigital en la cual se alcanzan a ver fondos que parecen ilustraciones tradicionales, sin embargo son digitales, que parecieran hechas con acuarela. Se alcanzan a percibir los trazos auxiliares, situaciones de líneas de acción en los personajes, animar diferentes materiales como la tela o algunos detalles metálicos es muy importante. Alguna vez un maestro me explicaba que si tú puedes dibujar a un caballo con todas las características que representa un caballo, puedes dibujar cualquier cosa. Ahora imaginen a este caballo galopando, intentando tener un enfrentamiento con ese ogro, jugando, moviendo esas masas. Los personajes se ven tan pesados y tan orgánicos que vale muchísimo la pena estudiarlos. Arantes, en este proyecto del 2013, aborda una situación cruda y directa, es una crítica social completamente directa hacia las personas. La animación nos lleva a eso, nos lleva de pronto a darnos esas vueltas de tuerca que nos hacen ver las cosas desde otro punto y que definitivamente tenemos que apreciar y generar un cambio. Yo soy Jorge Serrallonga y es momento de seguir animando. Hasta luego. Hola, soy Raciel Martínez y hoy me corresponde presentarles quizás una de mis películas favoritas. Se llama El Padrino. En el cine, los críticos siempre se distinguen por hacer esas famosas listas, cuáles son las películas más importantes a través de la historia. Pero siempre se distingue una película entre esas listas. Aparece entre el 1, 2 y 3 y se trata del Padrino, de Francis Ford Coppola. Una verdadera odisea cinematográfica que yo creo que vale la pena que todo el mundo la vea. Es una película que pertenece al género de los gángsters. Aparentemente este género fue vilipendiado. Gente tan connotada en la historia del cine, de críticos de cine como Emilio García Herrera, al principio no le gustó. Sin embargo, después confiesa en El cine es mejor que la vida, era un verdadero examen del poder de la sociedad norteamericana. Y eso es esta película. La película trata de la migración italiana después de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra con el American Way of Life, o lo que también llamarían el sueño americano. Pero Francis Ford Coppola no solamente narra la violencia, la integración de estos grupos gangsteriles, sino que también tiene que ver con un contexto donde se habla de esta relación de estos grupos migrantes con lo que serían los poderes que tienen que ver con lo político y que tiene que ver obviamente con el crimen organizado. Y entonces Coppola, el resultado de esta película es la famosa América Rota. I'm godfather to your son, Carl. Estos sueños que aspiraba esta clase de migrantes que venían sobre todo de Sicilia, súper interesante cómo lo plantea y es una película que insistiría, podemos compararla con El Príncipe de Maquiavelo o con las obras sociológicas de Max Weber y usted junta a lo que sería El Padrino, entonces sabría lo que es exactamente el poder en los Estados Unidos. Invito a todo el público a que vea esta película de gángster que está impecablemente bien hecha. Hasta la próxima. A continuación iremos a nuestra sección de festivales.
Hoy hablaremos de uno de los festivales más importantes a nivel nacional e internacional, el Festival de Morelia. Ha tomado una importancia muy grande, tanto que hoy actores, directores, productores de otros países piden venir a dar sus charlas. Morelia se vuelve una locación gigante y también una oficina enorme en donde podemos ver una cantidad exorbitante de trabajos y realizaciones de todos los cineastas del mundo. Vamos a verlo. El Festival Internacional de Cine de Morelia inició sus actividades en la capital del estado de Michoacán en 2003, con la intención de reunir cineastas mexicanos, al público michoacano y a la comunidad fílmica internacional. Promover nuevos talentos, crear estímulos y diversas oportunidades culturales para el público mexicano, así como difundir la riqueza natural y cultural del estado de Michoacán. Desde su creación, el Festival de Cine de Morelia ha mantenido una alianza con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. De esta forma, se integra en su programación una selección de los trabajos exhibidos en Cannes y durante la Semana de la Crítica. Allá, se proyecta una muestra de los ganadores del Festival de Morelia. Por otro lado, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo nombró el primer festival mexicano calificado, cuyos trabajos ganadores en las categorías de ficción y animación son susceptibles para inscribirse a los premios Oscar. Es importante mencionar que desde su primera edición, el Festival Internacional de Cine de Morelia homenajea a una figura del cine nacida en Michoacán. Otro de sus atractivos es que en cada edición cuenta con invitados distinguidos provenientes de diversas latitudes. Pero la esencia del festival son sus secciones competitivas: cortometraje, documental, largometraje mexicano y la sección michoacana. Esta programación se complementa con una selección de estrenos, retrospectivas de grandes directores, películas de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, conferencias, funciones al aire libre y eventos en distintos puntos de la ciudad. La sede oficial del festival es en la ciudad colonial de Morelia. Sin embargo, también se proyectan funciones gratuitas en Pátzcuaro y Tacámbaro. Y al término de las actividades del festival, para dar continuidad a la difusión de la cultura cinematográfica y consolidar la creación de un público ávido de nuevas propuestas, da inicio el FIC Morelia Presenta, con un ciclo anual que exhibe las películas ganadoras y una selección de lo mejor del festival. Las actividades incluyen funciones y ciclos de cine en distintos lugares de la República y del mundo. Este festival tuvo desde un principio el apoyo de los diversos órganos de gobierno, principalmente del estado de Michoacán, y contó con el patrocinio de empresas privadas. Sin embargo, el Festival Internacional de Cine de Morelia es una iniciativa independiente y su cercanía con los medios de comunicación favorecen su acercamiento con todo público. A continuación, vamos a nuestra sección de Soundtrack con el maestro Agustín Wiris, que nos platica de la película Filadelfia, realizada en 1993 por el director Jonathan Demme. Después, nuestra sección de cine mexicano contemporáneo con Emilio Aguilar, que nos presenta la película Mirar, Morir, El Ejército en la Noche de Iguala. Vamos a verlo. Hola amigos, bienvenidos. El tema de hoy es contenido social y yo quise traer a colación un clásico de los 90, un clásico premiado por la industria hollywoodense. A lo mejor algunos no están tan de acuerdo con esas categorías, pero bueno, me refiero a Filadelfia de Jonathan Demme de 1993. Jonathan Demme, un director que recientemente falleció, lamentable, una pérdida sobre un director pues bastante noble, un director con bastante calidad y que bueno, no terminó haciendo muchas películas, pero una de las más importantes es esta, Filadelfia, un clásico, pues ya sabrán que nos habla un poco sobre el tema del SIDA,
donde un abogado interpretado por Tom Hanks de uno de esos grandes bufetes de las grandes ciudades de Estados Unidos, pues es despedido por tener esta enfermedad. Obviamente estamos hablando de una época donde todavía era un tanto extraño y la gente todavía no conocía bien las causas y las consecuencias de esto y le daba un poquito de miedo, pero bueno, obviamente ya conocemos la historia. El abogado que contrata a un abogado menor para ir en contra de la superfirma y juntos van luchando hasta lograr los objetivos. Obviamente también se hablan de temas de homosexualidad y demás, así que bueno, el contenido social creo que entra aquí. Pero hablando de la música, pues bueno, el soundtrack de esta película es bien interesante porque muchos artistas compusieron canciones originales o que solo aparecieron en este soundtrack. Después aparecieron en compilaciones de ellos, pero fue originalmente aquí donde aparecieron. ¿Por qué? Bueno, Jonathan Demme, que mucha gente no lo conoce, era un rockero empedernido. De hecho, hizo muchos documentales sobre música. Y bueno, aquí tenemos uno de los grandes éxitos de ese año, que fue Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Tenemos canciones de Sade, tenemos canciones de los Spin Doctors, un cover por ahí de Creedence. Tenemos por ahí también una pieza original de Neil Young que se utiliza hacia el final. Bueno, de hecho la película cierra un poquito con esta canción, pero también tenemos la cuestión operística. En el cine la ópera siempre ha sido muy interesante y bueno, el personaje de Tom Hanks es amante de la ópera y a lo largo de la cinta se oyen algunas piezas de Mozart o esta clásica escena donde le explica al abogado Tom Hanks lo que él siente por la música con la Mama Morta, interpretado por María Callas. Y bueno, la ópera se abre y de hecho hay mucha gente de esa generación que empezó a interesarse por este género porque escuchó algunas piezas en esta película. Así que les recomiendo ver y escuchar el soundtrack de esta película porque es bastante interesante y encontrarán ahí algunos clásicos que aparecieron por primera vez o solo encontrarán ahí. Si los andan buscando, a lo mejor ahí están. Así que bueno, yo me despido y como siempre les recomiendo ver mucho cine y escuchar mucha música. Los movimientos sociales tienen algún tipo de participación en el cine mexicano en los últimos años, pero creo que el documental ha abordado esta temática de mucho mejor manera que la ficción. La ficción tiene esta necesidad de remontarse mucho tiempo en nuestra historia y el documental nos da la posibilidad de la inmediatez y de abordar temas que nos atañen de una manera mucho más reciente. El documental del que hablaremos hoy es Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, de Temoris Greco, del 2015. Este documental hace una cosa muy interesante con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y es ahondar en toda la crisis de violencia que ha vivido Guerrero desde la Guerra Sucia en los años 70 hasta la actualidad, viendo y demostrando con mucha precisión y con un trabajo de investigación muy arduo que el caso de los 43 estudiantes no es un caso aislado, sino que está entrelazado a una dinámica de penetración bélica en ese estado sistemática desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos manifiesta que previo a la desaparición, en años anteriores, desde la gobernatura de Aguirre y la alcaldía de Abarca, había habido una persecución política con todos los disidentes o con cualquiera que pretendiera levantar la voz en contra del régimen establecido. Las primeras secuencias, incluso del documental, son muy perturbadoras porque son los mismos ciudadanos los que salen a buscar a sus familiares en las montañas de Guerrero, viendo que las autoridades no tienen el más mínimo interés en accionar. Creo que su enorme valor es el gran trabajo de investigación que Temoris Greco realizó. Temoris Greco viene de una tradición mucho más literaria y periodística, indaga en este documental pues, algunos elementos que no se habían puesto sobre la mesa sobre el caso de Ayotzinapa y nos permite entender muchos más elementos y la enorme complejidad que tiene este caso para darnos cuenta pues, que no solo estamos hablando de 43 estudiantes, sino de una crisis nacional en múltiples niveles y bueno, hace una demanda a la cual yo creo que todos los ciudadanos de este país nos sumamos y es la demanda de justicia. Con esto termino, los invito a que vean más y mejor
mejor cine mexicano. Nos vemos hasta la próxima. Los derechos humanos son claros en algo. No hagamos distinción por género, raza, nacionalidad, religión. El día que entendamos eso, este mundo va a ser un mundo mejor. Yo soy José Santiago. Nos vemos en el siguiente Gran Angular. Wow.